Buenas noches. Todo hacía presagiar que Pedro Sánchez tampoco iba a lograr los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno, y esto precisamente es lo que ha ocurrido. Solo ha obtenido los votos de su partido y de Ciudadanos y de Coalición Canaria. Se abre así un nuevo periodo de consultas para lograr una investidura antes de que se disuelvan las Cortes y se convoquen nuevas elecciones. Para hablar de lo ocurrido hoy y analizar lo que puede suceder en las próximas semanas, ya nos acompañan esta noche Violeta Barba, diputada de Podemos en las Cortes. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Álvaro Sanz, de Izquierda Unida de Aragón. Buenas noches. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me gustaría que primero hicierais un breve análisis de lo ocurrido tanto el miércoles como hoy, para debatir posteriormente acerca de ese futuro más próximo. Violeta. Bueno, pues yo creo que una forma de resumirlo sería crónica de una muerte anunciada o pocas sorpresas en el momento en el que el señor Sánchez decide firmar un acuerdo con Ciudadanos, partido que a lo largo de toda la campaña electoral ha calificado como las nuevas generaciones del Partido Popular, la cara amable del Partido Popular, la nueva camisa del Partido Popular, cogiendo precisamente unas recetas económicas que son claramente contrarias a lo que él denomina gobierno del cambio. Estaba clarísimo que Podemos no iba a apoyar ese pacto, precisamente porque además habíamos ofrecido otras alternativas, que era un pacto a cuatro con Izquierda Unida, Unidad Popular, con Compromís, con las mareas, con Podemos, que sí que preveíamos, que sí que creemos que se pueden hacer políticas nuevas, políticas verdaderamente útiles para la vida de la ciudadanía, que implican una nueva política económica y no un maquillaje de políticas sociales con las mismas viejas recetas de la política económica, que es lo que ha firmado con Ciudadanos. Se empeña en decir que eso es gobierno del cambio simplemente porque entra un partido nuevo en el hemiciclo, pero es que resulta que este partido nuevo del hemiciclo predica exactamente con mantener las mismas políticas económicas del gobierno del Partido Popular. De hecho, el mismo señor Rivera decía el otro día que había ministros del PP que estaban encantados con el acuerdo y que veían posible un acercamiento. Entendemos que este pacto sirve única y exclusivamente para lograr el acercamiento con el PP, bien a través de un voto favorable al mismo después de una negociación en la que se modifiquen cosas todavía peor, o bien a través de una abstención. Y por supuesto nosotros no vamos a apoyar eso porque creemos que es posible crear nuevas políticas, que es posible hacer las cosas de una manera diferente y no solamente con maquillaje. Álvaro. Bueno, quizá habría que preguntarse qué ha pasado, qué no pasó antes.
Al final lo que hemos vivido estos 2 días ha sido pues la escenificación efectiva de un fracaso que desde un punto de vista político y entendiendo la política como nosotros en Unidad Popular y Izquierda Unida la entendemos, es un fracaso también de esa nueva ola de transversalizar o de situar en el conflicto de construcción de gobiernos eso del cambio o no el cambio. Es decir, nosotros siempre hemos dicho hay políticas de derechas y políticas de izquierdas. Y el señor Sánchez ha jugado a buscar esa centralidad con la bandera del cambio, conformando un pacto de derechas en lo económico y por lo tanto absolutamente insolvente en lo social, porque evidentemente, como bien decía Alberto Garzón ayer en el debate, decía que difícilmente sin herramientas para hacer política social, sin herramientas en lo económico se puede hacer política social, y por lo tanto nosotros reivindicamos otra vez más que el eje del debate, que es el que está situado encima de la mesa, es derecha e izquierda, y a partir de ahí el Partido Socialista tiene en adelante 2 meses para pensar qué es lo que quiere. Si quiere otro error aritmético, otro fracaso aritmético como el que ha tenido, pues que continúe en la senda a la que está, que además es un error ideológico, porque es un error evidentemente ideológico, porque se ha hecho en manos de los valedores del IBEX 31 y desde luego de la derecha económica más liberal y sin complejos que ahora mismo se sitúan en el ámbito del hemiciclo, ¿no? Junto con el Partido Popular. A partir de allí nosotros vamos a seguir trabajando y nosotros vamos a seguir trabajando en lo que hemos intentado hacer desde el principio, más allá de los aspavientos, más allá de la política de pose, más allá de la política de alguna manera de escenario. Nosotros hemos considerado en todo momento que lo que había que hacer era sentarse en una mesa a las fuerzas de progreso y de izquierdas y sentarse a construir un programa para la mayoría social de este país, que sigue sufriendo la crisis, que sigue padeciendo las recetas económicas y las recetas estructurales a nivel legislativo que le han dado la vuelta a este país como un calcetín durante estos 4 años con el rodillo popular, y que evidentemente hay que revertirlas. Así que para eso tenemos que tener claro, muy claro, el horizonte ideológico y mucha más potencia aritmética a la hora de ponerlas en marcha, y por eso no entendemos como un acuerdo de 130 es una más que un acuerdo de 161, y por eso no entendemos cuestiones como las que plantea ese pacto en materia laboral, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, la continuación a nuestro juicio del teatrillo preelectoral por esa disputa del centro-cambio-centro, que parece que nadie quiere salirse de allí, ¿no? Evidentemente porque parece que hay una bolsa de votos mucho más potente, pero
nosotros lo importante es la gente y consideramos que en este país hoy repetir unas elecciones sería nefasto y sobre todo sería una grave responsabilidad por parte de los que la tienen, que en este caso concreto evidentemente es el Partido Socialista, habida cuenta de que el Partido Popular, el primero que la tiene, declinó en su momento el emprender ese proceso para construir un gobierno para este país. Sería un fracaso porque evidentemente la política no es aplicar mayorías absolutas. La política es entenderse con el otro, entenderse de una disciplina ideológica, o sea, de una posición ideológica y desde luego desde una posición sin frentismos. Y ayer, o sea, y antes de ayer y hoy, en aquellos que nos tenemos que entender, se ha visto demasiados frentismos, con lo cual absolutamente nefasto para la democracia y para la política en este país. Rosa. Pues yo creo que el resultado del debate de estos días para la ciudadanía, voy a empezar por la percepción que tiene la ciudadanía cuando venía de camino aquí, que venía en un taxi, casi lo ha evidenciado el taxista, es el fracaso de la política. Esa es la impresión que en este momento debe de tener la ciudadanía, porque no debiendo ser así, debiendo, lo decía ahora Álvaro, estar obligados a encontrar acuerdos. Evidentemente los acuerdos con un resultado tan aritmético, tan endiablado como el de las elecciones, requieren cintura, requieren mano izquierda, requieren la búsqueda de acuerdos y eso es complejo. Requieren también tiempo. A veces algo de teatralización, pero también hay que tener mesura y prudencia en la escenificación. Entonces yo creo que el debate, tanto los días pasados como el de hoy, es la escenificación del fracaso de la política. Y creo que no es lo que los ciudadanos desean ni lo que esperan. Yo coincido con Álvaro en que unas nuevas elecciones serían la evidencia de ese fracaso. A mí lo has llamado tu teatrillo, a mí me ha parecido un circo, lo digo abiertamente y además lo digo con relativa pena, porque cuando uno quiere llegar a acuerdos, es decir, si quieres dejar la mano tendida, es fundamental no humillar a aquellos a los que vas a tratar de tender la mano, dejar puertas abiertas en definitiva. Es muy difícil cuando se enconan las relaciones personales después de encontrar acuerdos. Yo creo que todos esos puentes que se pretendían dejar tendidos hoy se cerraron en el debate del miércoles, o por lo menos van a surgir serias dificultades como consecuencia de
discursos verbales y de locuacidad e incluso de dramatización de algunos de los candidatos. Y decíais, no sé si Violeta o Álvaro, que bueno, que no se habían conseguido los objetivos. Bueno, yo creo, decía Violeta, y es verdad, el resultado era esperado. En vez de 130 apoyos suma 131. Yo no sé si se han conseguido los objetivos, porque los objetivos de cada uno, de cada partido político, o si me apuráis, de cada líder de los partidos políticos, era muy distinto. Y yo aquí sí que voy a empezar a centrar el tino en el líder que defendía las posiciones de cada uno. ¿Qué buscaba cada uno de los líderes? Pues yo creo que quienes han urdido el acuerdo, un acuerdo que no dice nada de Aragón, que ya digo, por su abstracción, por su generalidad, es un acuerdo tan político que contiene serias contradicciones, por ejemplo, entre la parte económica y la laboral. En fin, es un acuerdo estrictamente político para vestir un santo, para llevar a este debate, para conseguir el objetivo de exhibir 131 apoyos frente a los 123 del Partido Popular y sin lugar a dudas para reforzar el liderazgo interno del PSOE, de Pedro Sánchez, y mejorar su imagen social, que creo que ha mejorado un poquito porque ha salido a la palestra siendo el defensor del desatasco institucional, por denominarlo de alguna manera. Yo creo que ese era el objetivo que él perseguía en esta primera etapa. Si ese era el objetivo, ese objetivo probablemente lo ha conseguido en un sector amplio de la sociedad. Rivera, pues bueno, Rivera, yo creo que sería a sí mismo presidente. Como tercera vía, lo digo de verdad. Es decir, él ha adoptado dentro del debate una posición de presidenciable. Yo creo que él no descarta en ningún momento que se puede producir esa situación de neutralización de los dos líderes de la derecha y de la izquierda, perdonad que lo diga así, de la izquierda, en este caso hablo de Pedro Sánchez, no de Podemos, y Rivera se ve a sí mismo presidente y actúa como si lo fuera a ser, y saca la memoria de Adolfo Suárez permanentemente en un ejercicio de rememoración que nada tiene que ver con el momento político actual, y que es verdad que yo creo que se invoca el espíritu de la
transición, por la cintura política que tuvieron los líderes políticos de aquel momento, pero no por el contexto ni las circunstancias actuales. Y de Pablo Iglesias casi no voy a decir ni lo que opino, pero por respeto a Violeta, que la quiero mucho, porque a mí esos excesos de teatralización, el exceso verbal, en fin, del otro día y de hoy, pero el otro día enfadado, hoy ha empezado haciendo una broma, porque el otro día se pasó y esto lo hace él muy bien, más pensando en los medios de comunicación que pensando, y más pensando en quienes le están siguiendo por las redes y por la televisión y por tal, que pensando en, bueno, yo digo lo que pienso. En cuanto a Rajoy, tenía una serie de dificultades. No es que no lo voy a eludir. Tenía una dificultad grande por el propio proceso. Tenía que comportarse como presidente en funciones y ha tenido la dificultad de tener que defender su política, pero claro, no siendo candidato a la investidura. Entonces, lo dejo aquí para que sigan mis compañeros, pero un papel complicado el de los líderes de los partidos, y yo creo que algunos sí que han conseguido sus objetivos, otros no tanto. Ahora en el debate diré por qué. Violeta. Con respecto a lo de la... Sí, ya casi por alusión, ¿no? Como han estado haciendo... Teresa, te toca hacer de Pachito, pero no lo hagas tan mal. No lo hagas tan mal. Han estado haciendo los compañeros de las Cortes estos días, casi por alusiones. Con respecto a lo de la teatralización, en concreto por parte de Podemos, que mencionaba Rosa y que mencionaba también Álvaro, aunque de forma un poco menos expresa. Yo no creo que sea teatralización, no creo que haya falsedad en nada de lo que ha dicho ni en el cómo se ha dicho. Lo que pasa es que venimos estando acostumbrados, incluso aquí en las Cortes de Aragón, a que quienes han mantenido la palabra, quienes han tenido la oportunidad de ser portavoces dentro de las cámaras representativas, lo han hecho constreñidos por una normativa
cuando tú tienes a gente que entra en el escaño y que se enfada porque lo que está escuchando desde la bancada contraria es verdaderamente insultante, y perdona que te diga, pero que te digan de que como estás votando lo mismo que el Partido Popular, eres el Partido Popular, cuando precisamente las políticas que mantenemos desde en concreto desde Podemos son diametralmente opuestas, es faltar a la verdad, es mentir y sienta mal y es insultante, por tanto, con lo cual es lógico que en vez de decir disculpe señoría, pero aquello que usted me está diciendo no se ajusta a la verdad, cuando salgas con garra. Y si eso se quiere ver como un teatrillo, o si se quiere ver como un teatrillo lo del beso, pues mira, pues será un teatrillo. En cualquier caso, yo no creo que sea así. Yo creo que es gente nueva que ha entrado en las instituciones, que habla como habla la gente de la calle y hace lo que hace la gente de la calle, que es enfadarse, Yo no y yo tampoco, pues yo sí, ahora hablaremos de esto, y es porque si esta es la nueva política, la que resucita las dos Españas, bendito sea Dios. Bueno, Violeta, Concluye y Álvaro y Rosa. apunte que además yo creo que en realidad acabar convirtiendo el debate en esto es hablar de lo que es poco importante. Con respecto al acuerdo, a mí me resulta curioso que y verdaderamente complicada la papeleta de Pedro Sánchez, que es lo de estar en misa y replicando. Entonces, lo de estar hablando lo decía incluso Alberto Garzón el otro día, además lo decía muy bien, no se puede vender servicios sociales cuando estás haciendo políticas económicas completamente contrarias a las necesidades de la gente, a las necesidades de la ciudadanía. Y eso es lo que recoge el acuerdo. Una de las primeras intervenciones que tenía yo con uno de los diputados de Ciudadanos aquí, en las Cortes, en la Comisión de Economía, Javier Martínez me decía que es que la economía no tenía ideología. Eso me dijo la primera vez que intervino en la Comisión de Economía. Y eso resume muy bien el contenido del pacto. Pensar que no tiene ideología y por tanto cometer un error ya de partida. Álvaro y Rosa, vamos a intentar ser más breves porque nos yo lo compro en lo formal, ¿no? En lo estético. Yo he estado en el Parlamento y yo me subí a esa tribuna. A mí me han dicho cosas muy fuertes desde allí que no se escuchan y yo he dicho cosas igualmente fuertes desde allí. Es decir, recuerdo un debate con el señor Morenés que directamente le dijimos lo que era, ¿no? Era un señor que estaba, un señor que estaba en el
está haciendo ese señor en el ámbito de sus responsabilidades. El Parlamento no es un teatro, el Parlamento es un sitio donde se hacen las leyes. Tú lo sabes porque estás en el Parlamento aragonés haciendo leyes, debatiendo cosas que le arreglan o empeoran la vida de los ciudadanos. Y por lo tanto, yo todo el respeto del mundo a ese espacio. Nadie nos va a enseñar a determinadas personas que hemos pasado por ahí a demostrar gráficamente que estamos en desacuerdo con leyes Mordaza, con LOMCE, etcétera, etcétera. Pero hay que ir más allá de lo formal, hay que ir al fondo de las cosas. Y a nosotros nos preocupa el fondo de las cosas. No existe mestizaje ideológico, que decía el otro día el señor Sánchez. Eso es otra cosa. Igual que no existe un gobierno del cambio, habrá un gobierno que cambie las políticas de la derecha hacia la izquierda, o no habrá un gobierno que cambie las políticas de la derecha hacia la izquierda, que mire por toda la mayoría social o por unos pocos, como ha gobernado, como ha sido el gobierno del Partido Popular, con el apoyo de otros grupos como el Partido Aragonés. Entonces, a partir de ahí, ideología, política, seriedad, sensatez y acuerdo. La política es eso, que nos han mal acostumbrado los rodillos y las mayorías absolutas. Y lo formal y el hecho de que consideremos que ahora todo es nuevo no es verdad. Es decir, toda la gente que llegamos allí, llegamos, bueno, pues desde casa, normal y corriente. Es decir, yo soy un tío de la calle y sigo estando en la calle, ahora más que nunca, además. Es decir, igual que tú, igual que decir, a partir de allí, hagamos política, cambiemos las leyes y cambiemos los reglamentos si hacen falta para hacerlo más flexible, más fresco, lo que queráis. Que es verdad que es muy encorsetado, por cierto, muy mal traído y muy mal llevado el debate por parte del presidente. Supongo que será por novato, ¿no? En este caso. Pero hagamos política. Yo hago un llamado a la política y a partir de ahí, ideológica, confrontación ideológica. Nosotros tuvimos muy claro cuál era nuestro enemigo político del otro día en el debate por la nitidez de su discurso, el señor Rajoy. Claro. Lo que puede hacer el señor Pedro Sánchez es soplar y sorber, soplar y sorber. No puede hacerlo y es desaprovechar una oportunidad en ese sentido, y acabo ya, Violeta, el no hablar de política, el tener mucho tiempo para no hablar de política, que yo es lo que eché en falta por parte de algunos portavoces, no así por ejemplo el señor Baldoví, que fue muy inteligente, como siempre, el señor el portavoz de Compromís, y puso las cosas sobre la mesa, yo creo que también correctamente, y por supuesto no se habló de Alberto, pero para mí fue desde luego el mejor de los oradores. Pero me hacía esas señales de que fuera breve y para dar, pues tienes razón. Yo creo que Alberto Garzón es un hombre que exhibe dos virtudes que son en política fundamentales. Una, la prudencia, y otra, la moderación, al menos en la totalmente. Y yo creo que la nueva política en buena medida se compone de eso, de cómo aportar tus ideas
desde el respeto. La prudencia sirve para no dejar puertas cerradas y yo creo que es verdad que desde las diferencias ideológicas que como sabido yo y mi partido tienen con Izquierda Unida, es verdad que hay que reconocerle al señor Garzón que siempre es mesurado en sus planteamientos, hoy lo ha vuelto a ser. Entonces, yo voy a hablar un momentito del acuerdo y luego, si quieres, volvemos a la nueva política. No, sigamos con el acuerdo, que yo creo que es de lo que hay que hablar hoy. Vamos. A mí me parece, a diferencia del análisis que estáis haciendo vosotros, a mí el acuerdo, lo he dicho antes, no me gusta. Creo que para Aragón es un desastre. Es un acuerdo que contiene cuestiones antagónicas en lo económico y en lo social. Habla de federalismo, pero al mismo tiempo es tremendamente recentralizador, que es digamos que la base de lo que representa a Ciudadanos, aunque lo esconde. Y a mí que me explique el señor Sánchez cómo se puede ser federalista y al mismo tiempo recentralizador, porque desde el primer folio, cuando hablan del CEDET y de los centros tecnológicos, se echa es que quiero ser rigurosa con las palabras, pero es que echa un pestiño a recentralización, y si hay una cosa clara en la que en este momento todo el arco parlamentario está de acuerdo, es que el Estado de las autonomías no admite ningún retroceso. En todo caso, habrá que buscar grandes acuerdos para avanzar casi todo el arco parlamentario. Para salvo Ciudadanos. Y el Partido Popular. Salvo Ciudadanos, que tiene 40 diputados, pero que, como yo digo, está exhibiendo se exhibe el líder de Ciudadanos, se exhibe como futuro presidente. Yo, el acuerdo, insisto, para Aragón sería tremendo, no, vamos, desconocen por completamente el territorio, desconocen la realidad del mundo rural, de la despoblación, tampoco todo esto que prácticamente llevábamos en programa ya todos los partidos, de la democratización de algunas instituciones, por ejemplo, los miembros del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Constitucional, que yo creo que hay un acuerdo ya prácticamente tácito de que deben ser nombrados por los propios miembros de los consejos. Se han inventado ahí un sistema que es en fin, que da hasta, en definitiva, el acuerdo no hay por dónde cogerlo,
es completamente abstracto, genérico, es un acuerdo político que aquí sí que discrepo de vosotros. Entiendo yo que lo que han pretendido ambos por contradictorio es dejar la puerta abierta los unos al Partido Popular y los otros, en este caso Pedro Sánchez, a la izquierda. Porque ese acuerdo no sirve para nada. Es decir, no es un programa de gobierno, carece de concreción, carece de medidas económicas, en definitiva. Es indefendible. Fuera de este momento procedimental. Es decir, el lunes este acuerdo ya no servirá. Habrá que trazar nuevos acuerdos. Eso es lo que esperamos todos. Sí, ya veremos. Quedan 3 minutos. Me gustaría que esos 3 minutos los repartierais. Yo sé que es poco tiempo. 3 minutos nos 3 quedan. minutos solo, sí. Para que nos contéis qué creéis que va a pasar a partir de ahora. Pedro Sánchez ha dicho que va a seguir luchando por ser reinvestido presidente. ¿Qué consideráis vosotros que va a pasar? Porque es complicado lo de tender puentes, como ha dicho Rosa al principio. Violeta. Yo creo que decir que se han roto los puentes que se pudieron haber tendido por las intervenciones en el arco parlamentario de antes de ayer y de hace un ratito, de esta misma tarde, es un error. Yo creo que en el debate parlamentario muchas veces se dicen cosas que luego no quita para que se pueda seguir negociando de política, que es lo que se ha venido a hacer, porque es lo que de políticas que benefician a la mayoría social. Yo sí que creo que el acuerdo de 131 ahora tiene una finalidad, que es ser más que los 122, creo, porque no contaría Gómez de la Serna, ¿no? Que del Partido Popular. Y precisamente porque creo que la finalidad de quien está manejando el cotarro, permitidme la expresión, es precisamente traer a el Partido Popular a su redil, porque no creo que sea, bueno, no sé si es el Partido Socialista o no, desde luego, si es el Partido Socialista, es la vieja estructura del Partido Socialista, que no quiere bajo ninguna circunstancia un gobierno con Podemos. Por nuestra parte, como ya se ha dicho, seguiremos intentando tender puentes, llegar a políticas concretas, que las hay, que mejore la vida de la ciudadanía, que reviertan por completo las políticas neoliberales del Partido Popular, las políticas de recortes, las reformas laborales, las políticas que no hacen más que ahondar en la pobreza y en la desigualdad, y por tanto llegar a un gobierno de progreso. Álvaro. Nosotros consideramos que hay tiempo. Es decir, igual que forzamos esa mesa 4 para trabajar en el ámbito de un programa de progreso, con Compromís podemos
las convergencias territoriales, Partido Socialista y Unidad Popular y Izquierda Unida, consideramos que en política hay que decir, hasta que no se agotan todos los tiempos, hay posibilidad de encuentro. Yo creo que este acuerdo está amortizado. El acuerdo, yo creo que le tiene que servir a Pedro Sánchez para ir a su casa y decirle a los suyos que esto no sale así y que, bueno, es lo que hay. Y a partir de ahí tienen que reaccionar para volver a sentarse en esa mesa con ánimo de encontrar un acuerdo que en lo social sea evidentemente de progreso y de izquierdas, y en lo económico sea valedor de lo anterior, es decir, igual, sea izquierdas, sea un acuerdo que permita hacer esas políticas sociales y sobre todo implementar justicia social. 3 elementos a la reflexión. Mayoría popular en el Senado. Otro elemento más a la reflexión. El debate que tanto por la izquierda como por la derecha, y Rosa apuntaba a esa cuestión, existe en este país y ahora está muy bien representado en el ámbito parlamentario, que es la cuestión territorial. La cuestión territorial y las exigencias de reformular, de repensar y de avanzar. Nosotros queremos ir más allá del estado de las autonomías, lo que no queremos ir menos allá, ¿no? Y una tercera cuestión, la política requiere de sosiego y requiere de ganas de hacer política. Creo que nos sobran focos y nos faltan voluntades. Y las dos anteriores, a las izquierdas, en este caso concreto, nos tienen que hacer pensar que tenemos mucho trabajo por delante en 2 meses y que empezamos tarde ya. Rosa. Pues tú has preguntado qué creéis que va a pasar, Sí. o qué queréis que pase. ¿Qué creo yo que va a pasar? Yo he dicho que efectivamente el debate estuvo trufado de excesos verbales que han rozado en algunos casos la ofensa, la humillación y la falta de respeto, y eso hace difícil, dificulta de alguna manera la negociación. Sin embargo, creo que la ciudadanía está pidiendo la búsqueda de acuerdos. Por lo tanto, yo pienso, creo también que es lo que va a suceder en los próximos meses. A partir del lunes se volverán a sentar en todas las direcciones y se volverán a reanudar las mesas de diálogo. Y yo creo que habrá un acuerdo a la izquierda, o un acuerdo que busque mayorías amplias para poder hacer las reformas constitucionales que son necesarias. Evidentemente, bueno, de centro derecha, como sucede en tantos países del
esas reformas, o sea, si queremos esos grandes pactos de Estado que hemos venido pidiendo todos durante varias legislaturas, sobre educación, sobre energía, sobre el modelo de Estado, realmente necesitan de unas mayorías amplísimas que no las tendrían en el Senado. Por lo tanto, en un lado existen unas dificultades, es decir, en el lado del centro derecha existirían unas dificultades grandísimas, pero es donde está la mayoría amplia para conseguir hacer esas reformas que se pretenden. En el otro existen otras grandes dificultades. La fragmentación de Podemos por los diversos intereses de las mareas, los intereses territoriales de catalanes, de vascos, etcétera. Es decir, ambos están llenos de dificultades, pero yo creo que el mandato que tenemos de los ciudadanos es superar esas dificultades, no nos lo perdonarían. Bueno, lo veremos y lo analizaremos aquí, seguro que sí. Muchísimas gracias como siempre a los tres y a ustedes les vemos